Haciendo un resumen, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea. Este 15 de enero, el Legislativo informó que llegó el proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Vamos a consultarle como ex asambleísta y ahora como viceministro también en lo referente al IVA, que hay quienes están de acuerdo, otros que no en el sector de la Asamblea. El aumento del impuesto al valor agregado IVA es una propuesta del gobierno para enfrentar el conflicto armado interno en el Ecuador. Las autoridades del ministerio explicaron que podrían recaudar 1.306 millones de dólares. Las Fuerzas Armadas necesitarían de 1.020 millones para sostener el estado del conflicto interno en el país. ¿Cuánto es de recurso lo que necesita nuestro Ecuador? Y su punto de vista como ex asambleísta y ahora como viceministro. Bienvenido a Radio Centro, abogado Esteban Torres, aquí en el Boletín Nuevo Día. Buenos días, qué gusto, estimado Daniel, y un saludo a todas las personas que nos escuchan en Ambato, en Tungurahua y por supuesto en el país entero. La situación de las finanzas públicas en el Ecuador es una situación calamitosa. El nivel de deudas que dejó el gobierno pasado, el nivel de obligaciones que dejó el gobierno pasado impagas y que este gobierno ha ido poco a poco solventando con creatividad, sin duda alguna se han visto afectadas por el conflicto interno armado que estamos viviendo. El hecho de movilizar permanentemente a más de 59,000 policías, a casi 30,000 militares, cuesta y cuesta mucho dinero. Por eso, el gobierno ha propuesto en la Asamblea Nacional y a la ciudadanía la subida de 3 puntos en el IVA, porque el IVA realmente en el Ecuador es el más bajo de toda la región. Vea usted que en Colombia, por ejemplo, está en el 18, en Perú lo mismo, 19, y así sucesivamente, porque en este momento y con la guerra interna se acaban de descuadrar las cuentas y, por ejemplo, si no existiera un respaldo a esta propuesta, estaríamos hablando de que no hay plata para los municipios. No hay plata ya para pagar el resto de obligaciones. A mí me han llegado sucesivos mensajes de personas en estado vulnerable que necesitan sus pensiones. Y en este momento, lamentablemente, ese dinero está comprometido porque hay que solucionar un problema gravísimo que ya no lo podíamos posponer, el problema de la inseguridad. Y por eso, el llamado a la conciencia a los ciudadanos y por supuesto a los sectores políticos en la Asamblea es a que se hagan las siguientes preguntas. ¿Conviene seguir pagando más vacunas para que a uno no le maten, para que no le roben? ¿O subimos esos 3 puntos del IVA y le damos salud a la economía ecuatoriana? Abrimos nuevamente la economía a mercados internacionales para acceder a financiamiento fresco y estructuralmente proponemos una solución al país. El aumento del IVA, esto es importante saber, no afecta a las familias más pobres, a las familias de ingresos medios, porque siguen exentos muchos productos de primera necesidad del IVA. Entonces, si la subida, por ejemplo, para alguien que gana $500 va a ser de $3 mensuales, ¿podemos o no podemos hacer ese esfuerzo? El costo de una Coca-Cola de 3 litros. Sin duda yo creo que lo podemos hacer. Y el llamado está sobre todo a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos que tienen también que poner su grano de arena en esta crisis para solucionar el problema gravísimo que pasa el Ecuador. Yo espero, y este día voy a sentarme con todas las bancadas de la Asamblea Nacional a buscar soluciones, pero negar de plano la posibilidad de sanear las finanzas públicas creo que le hace daño no al gobierno, le hace daño al país. Es una situación difícil, los atrasos, la acumulación de cuentas por pagar en el sector público y que puede contagiar definitivamente la economía, de manera que se debe analizar bien la Asamblea. Compartimos este diálogo con el doctor Luis Morales Solís. Esteban, buenos días. Un saludo cordial desde acá de Radio Centro y LUMS TV para información del centro del Ecuador. Si bien es cierto, la actividad que tú desarrollas ahora es de viceministro de gobierno, sin embargo, veo que estás muy bien enterado y así debe ser del tema económico. Justo iba yo a la parte final de tu exposición indicando de que se van a reunir con los frentes políticos de la Asamblea
porque se necesita el apoyo del Partido Social Cristiano, de RC y quizá de la misma línea de Villavicencio, ahora con María Paula Romo. ¿Vas a dialogar con los líderes de esos partidos para poder llevar a efectuar ese tan ansiado 3% extra del IVA, que estoy de acuerdo contigo cuando dices que es preferible pagar un 3% del IVA que pagar las vacunas o extorsiones a los delincuentes? ¿Qué posibilidades hay de conseguir esa mayoría para aprobar esta ley de emergencia económica en la Asamblea Nacional? Bueno, mantenemos la apertura y qué gusto también, Lucho, porque estés en esta entrevista, pero mantenemos la apertura al diálogo. Aquí no nos podemos cerrar a nadie. Pero yo sí quiero hacer un llamado a las bancadas a revisar ciertas posiciones extremas de que no se puede subir ni un solo impuesto cuando la situación del país es atípica. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en la guerra con el CENEPA en 1995, o recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el terremoto de Manabí. Hubo solidaridad. ¿Por qué en este momento entonces hay una posición radical de que no se puede tocar impuestos? Que sí es cierto, el IVA es el combustible para pagar cosas del Estado, es lo más rápido, lo inmediato, lo que además luego de ser aplicado se puede cobrar a mes siguiente ya, no hace falta esperar como normalmente pasa con otro tipo de tributos al siguiente año para hacerlo. Entonces yo sí voy a dialogar, quiero encontrar puntos medios y quiero también que se entienda lo que está haciendo el gobierno. No se trata solo de subir el IVA para salir de esta gran crisis. Además, ¿en qué se diferencia lo que pasó en 95 de lo que pasa ahora? Que un conflicto armado internacional frente, por ejemplo, al Perú, uno sabe dónde está la guerra, uno sabe los recursos con los que cuenta el adversario, uno sabe el territorio de la guerra, pero lo que estamos viviendo ahora con estas bandas es completamente distinto. Están en todo el país, no sabemos cuántas armas tienen, no sabemos cuántos están preparados para la guerra y cuántos simplemente cargan un arma. Es decir, es un conflicto mucho más complicado y difícil. Pero yo también quiero hacer la siguiente reflexión. Se dice por un lado que el gobierno no quiere ajustarse el cinturón, y eso es falso. El presidente dispuso a inicios de diciembre una reducción de al menos $1.000 millones en salarios públicos. Y a mí me ha dado mucha pena, les soy honesto. En estas semanas hemos tenido que dejar de lado y despedir a varios trabajadores del Ministerio de Gobierno, que pueden ser buenas personas, trabajadores, pero simplemente no hay espacio para tantas personas. A la par, se está hablando de la focalización de los combustibles y es algo que se está estudiando y es algo que yo creo que se va a dar en los próximos meses. Pero discutamos, pues, cómo se focalizan los subsidios. Vamos a quitar el subsidio, por ejemplo, al que tiene su pequeño carro y que usa su carro para movilizarse algunos días a la semana, y vamos a mantener, pero por el contrario, a los grandes barcos pesqueros que cargan, por ejemplo, 300,000 galones. Escúchenme bien, ecuatorianos, 300,000 galones de diésel cargan ciertos barcos. La mitad, según investigaciones que estamos desarrollando, van y venden en el Perú, y el resto utilizan para sus actividades de pesca. Entonces, ¿por qué no llegamos a un acuerdo también? Se quita el subsidio al diésel a los sectores grandes industriales, pero dejamos el subsidio al diésel a los sectores productivos pequeños, a los pequeños pescadores, a los pequeños agricultores y, por supuesto, a la clase media que de alguna manera utiliza su carro 3 o 4 veces a la semana. Lleguemos a ese tipo de acuerdos. Está bien, hay que llegar a ese tipo de acuerdos. Estamos dialogando con el abogado Esteban Torres, viceministro de Gobierno, a través de Radio Centro y LUMS TV. Esteban, es importante esta pregunta. ¿Cómo se puede hacer una evaluación después de la intervención en las cárceles del Ecuador que han sido recuperadas sin dialogar o sin ponerse de rodillas ante los delincuentes? ¿Y cómo está el camino para que el SNAI, que va a desaparecer, según lo ha dicho el primer mandatario, vaya a ser tomado por otra organización gubernamental? Vamos a tener mano dura en la administración carcelaria para evitar que más adelante se puedan repetir estas tomas o estas masacres que se han venido dando en otros gobiernos en el interior de los centros penitenciarios. Esa es la intención que tiene el gobierno nacional y los ecuatorianos pueden palpar la diferencia. Acabamos de pasar un nefasto gobierno que en 900 días no pudo hacer nada. Este gobierno va 40 días
y ha retomado el control de las cárceles, de alguna manera ha devuelto la paz ciudadana, pero por supuesto, esto no está todavía soldado o escrito en piedra. Es un esfuerzo que se tiene que continuar. Están replegados los delincuentes en este momento y además, no sé si muchos saben esto, el Estado ecuatoriano no tiene o no tuvo el control de las cárceles. Las llaves de las celdas no tienen los policías o los guías penitenciarios, siempre la tuvieron los delincuentes. Por eso hay un problema estructural de que las personas que están detenidas de este momento están bajo el control porque por supuesto están los militares en las cárceles. Cuando acabe el estado de excepción y los militares ya no puedan estar en las cárceles, ¿qué va a pasar con los centros penitenciarios? Por eso es que el gobierno ha propuesto 2 grandes centros penitenciarios de máxima y de ultra seguridad para evitar las fugas y para evitar lo que está pasando, por ejemplo, en Turi. Vea usted que encuentran armas bajo el piso, lo que ha pasado en la Tacunga, lo que ha pasado en un sinnúmero de centros penitenciarios. Por eso, nuevas cárceles para que los delincuentes de máxima peligrosidad no estén haciendo de las suyas. Lo segundo, reforma completa del SNAI. Yo soy amigo de eliminarlo totalmente, pero hay que ver quién reemplaza esa administración, que no se corrompa y que cumpla con la función que tiene que cumplir. Pero sí, la disposición del presidente de la República es que aquí nos vamos con todo contra la delincuencia. No se va a ceder. Y ustedes habrán sido testigos de lo que pasó este fin de semana. La liberación de los rehenes se dio sin ceder y sin negociar. La disposición del presidente a los secuestradores fue la siguiente: si ustedes persisten con los secuestros, el gobierno entrará con todos los militares y todos los policías a las cárceles. Y las bajas que se darán, lamentablemente, tendrán que ser en aras de la seguridad permanente. Y luego de esa disposición fue que cedieron los delincuentes y por primera vez en muchos años vuelven a tener miedo al Estado, a los militares y a los policías. De mi parte, muchas gracias, Esteban. Vamos a concluir con el compañero. Sí, hay algunos mensajes que nos envían, señor viceministro. El amigo exalcalde de Tizaleo, ingeniero Rodrigo Garcés, dice: ¿qué pasa con los deudores del Estado? Otro amigo dice: si hace falta dinero en el país, suspendan las pensiones vitalicias a expresidentes. En su parte final, señor viceministro. A ver, lo primero, como les digo, se están haciendo todos los esfuerzos. Las pensiones vitalicias no tienen ninguna incidencia realmente en las finanzas públicas. Es lo mismo que a veces se dice: eliminen un ministerio, y por supuesto que se están eliminando secretarías y entidades que no sirven. Pero el peso fundamental no se arregla con ese tipo de soluciones. Y la segunda inquietud de la persona me parece que era, me olvidé, ¿me puede repetir cuál fue la segunda? ¿Qué va a pasar con los deudores del Estado? Bueno, a ver, lo primero, en las 2 leyes que ya se han aprobado en la Asamblea, propuestas por el gobierno, en aras de tener mayor liquidez, se ha permitido la remisión de intereses, pero jamás de obligaciones principales, de muchas personas que pueden acogerse a eso. En la segunda ley hemos dado un alivio además a los deudores, por ejemplo, de temas eléctricos y más, que fundamentalmente son pequeñas empresas y personas de escasos recursos. Así que hay un alivio y, por supuesto, el cobro total de la deuda a los que tienen que hacerlo vía SRI y vía UAFE, eso está activado y es una forma también, de alguna manera, de ir reactivando las finanzas públicas. Pero hay que entender algo: sin el tema del IVA no hay una solución real al problema. Sin el tema del IVA estamos poniendo en riesgo hasta la dolarización, porque le digo con el dolor del caso, este momento no alcanza ni siquiera los recursos para pagar el sueldo de los funcionarios públicos en el mes de enero. Están faltando 400 millones de los 800 presupuestados mes a mes. Así que la situación es calamitosa y es importante que se sepa. Este gobierno no está ni maquillando cifras ni mintiendo a los ciudadanos como hicieron otros. Se dice la verdad y la plata que entra es plata que se destina a las obligaciones locales. Basta ya de ese gobierno nefasto del señor Lasso, en donde toda la plata de impuestos y de recaudación se iba a pagar a los tenedores de bonos. Personas en Nueva York y en Londres muy felices con sus bonos, y funcionarios locales ecuatorianos sin poder pagar la comida de sus familias. Eso ha cambiado, pero la situación es muy dura y el presidente Noboa ha tomado la decisión, ojalá, de que
con el respaldo de las bancadas en la Asamblea, se pueda dar un saneamiento real y formal a lo que vive el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor viceministro. Hay algunos temas que quedan pendientes. Ojalá tengamos espacio de una entrevista para próximos días. Que tenga un buen día. Gracias. Un saludo a ustedes. Muy amable. Muchas gracias.